Es muy interesante esa parte, lo que ustedes están analizando, y sí, es un impacto a nivel de toda Guate, ¿verdad? De todas las actividades que nosotros hacemos, eso impacta económicamente bastante. Sí, Y, ¿sí? disculpe la... Oh, no, no, Oscar levantó la mano. Dale, Ah, Oscar. perdón. Ajá, Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Con claro. respecto a lo que indican, ahorita estamos como viendo los efectos de algo que se ha hecho o de muchas cosas que se han hecho durante muchos años. Ajá, Principalmente la centralización del desarrollo en la capital. Como ujú, usted bien lo indica, licenciado, gente de municipios cercanos tiene que viajar hasta la capital porque no hay otro lugar o donde capacitarse o donde trabajar. Y entonces, a medida que esto se siga dando, pues va a ser peor. Entonces, esos son tanto problemas a nivel de Estado, ¿verdad? Que debieran de resolverse, como algo que no se ha hecho de solucionar lo del transporte público. Como usted indica, antes el transporte público era más variado, ahora es muy restringido y es caro. y es caro, sí, es caro. Y también ustedes no tienen garantías en ese tema de transporte. Ustedes no tienen garantías. Ustedes dicen, bueno, me subo cuando ustedes tienen la posibilidad, ¿verdad? Hablemoslo, porque la verdad a veces es un privilegio tener, por ejemplo, dentro del teléfono una aplicación y decir, bueno, voy a pedir un Uber, ¿verdad? Para una compañera es algo bien importante. Pero cuando no tenemos esa ventaja y nos encontramos en el limitante que, bueno, ¿cómo me muevo, verdad? Y para un taxi, ¿va? O sea, ahí también está el tema de la inseguridad. Entonces, ahí como dice, bien lo dijo el compañero Oscar, eh, todas esas variantes se van volviendo más complejas y más interesantes porque la verdad es que afectan mucho en el tema de economía de nuestro país, ¿verdad? Obviamente es una línea de efectos que se van dando, ¿verdad? Pero qué bueno que ustedes, ahí sí que también en la clase de metodología lo están viendo, ¿verdad? Y creo que, bueno, a mi punto de vista, creo que también las lecturas que les he dado les refrescan un poco en el tema de cuando ustedes van viendo y hemos leído cómo es que se ha ido desarrollando toda nuestra estructura de país, ¿verdad? Cómo se han ido dando las cosas, o sea, qué desventajas se tienen en el interior de la República y qué ventajas nosotros tenemos acá, ¿verdad? A veces nosotros estamos muy acostumbrados a ya ciertas cosas, ¿verdad? A tener, por ejemplo, ahora lugares donde se puede comprar comida más fácil, ¿verdad? Tal vez no tenemos una muy buena movilidad, eso es muy importante. Y hay unas ciudades que increíblemente pues, se han desarrollado en el tema movilidad y no la tenemos, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros cuando nos vamos adaptando y todo, vamos encontrando que sí se da, ¿verdad? En con no, con ciertas restricciones, perdón. Entonces, la verdad, muy interesante. Me imagino que cada uno tiene su tema en la clase de metodología, ¿verdad? Sí, cada grupo tiene que proponer su tema de investigar. Su tema a investigar. Ah, qué interesante. La verdad que sí, es bien importante y qué bueno que nos ponemos a analizar esas cosas. Miren, es bueno analizarlas, pero también es bueno poder llegar a una conclusión, ¿verdad? Porque yo tengo unas clases tenía unas clases con un licenciado, ¿verdad? Y a veces no tenemos que caer tanto en el tema de, de fatalismo, ¿verdad? Eh, Nosotros tenemos problemas que hemos ido acarreando durante bastante tiempo, ¿verdad? Pero creo que es bueno poder buscarles una solución. Y a veces tal vez la primera solución que tengamos no va a ser muy buena, pero aprender de esos temas, ¿verdad? Como por ejemplo con el tema de la movilidad. Yo creo que se ha cambiado mucho cuando, cuando y nos remontamos al tema de cuando habían bastantes buses, todas las líneas de buses, ¿va? Pero ¿qué pasaba con esas líneas de buses, va? Tenían subsidio, ¿verdad? Eh, Había inseguridad, el subsidio a veces no se utilizaba completamente para los buses, se lo quedaban los dueños.
ustedes se subían a 1 hora, ya le cambiaban la tarifa, ¿verdad? Entonces, había un pro y había un contra, ¿verdad? Yo creo que ahora con el tema de lo que ha hecho la municipalidad, yo he visto que les han premiado de todo, pero creo que no es un servicio que no se da abasto, ¿verdad? Puede ser muy bueno en ciertas cosas, pero no se da abasto. Yo vi un tiempo donde gente de Colombia vino y los felicitó y que era muy avanzado y todo, pero yo creo que ya ahorita, después de la pandemia, yo unos días pude pasar por la zona 1 y había unas colas enormes ustedes. Mi compañero que vivía en Amatitlán me contaba que él a veces hasta se hacía 1 hora y media para subirse a un bus ustedes. Ahora le enseñó qué complicado eso. Entonces, eso es tiempo, pero también es dinero, ¿verdad? Dinero en el que, si lo vemos a lo que nosotros estamos viendo en nuestra clase, en la que no somos eficientes, ¿verdad? Tenemos un rezago y eso nos pasa la factura, aunque no lo veamos físicamente en dinero, ¿verdad? Pero sí estamos perdiendo, sí perdemos. O sea, hay un refrán que todos a veces lo dicen en las películas, ¿verdad? Pero el tiempo es dinero, ¿verdad? O sea, cuando alguien en el tema del, del sistema capitalista, ¿verdad? Time is money, dice, ¿verdad? O sea, todo el tiempo es dinero y en todo tiempo se gana o se pierde, ¿verdad? Pero nosotros también lo podemos ver como ustedes lo van a ir analizando en su clase de metodología, no va a ser solo dinero, sino que es, por ejemplo, como bien lo decía, calidad de vida, ¿verdad? Calidad de que ustedes tengan un buen descanso, calidad de que ustedes puedan venir y interesarse en otras actividades en las cuales puedan desarrollarse, ¿verdad? O sea, pero si ustedes tienen esas limitantes, o sea, dicen, bueno, yo me hago 2 horas y media en mi casa y si no me voy hasta ahora ya no llego, ¿va? O sea, me tengo que quedar tirado en algún lugar. Sí, Alejandro. Sí, Lick, y digamos que ahora, como dicen, comprar un carro ya no es un lujo, sino es una necesidad, pero también digo yo, esa demanda que hay de vehículos ahora, que cada día entran más carros al país y el tráfico cada vez empeora. ¿Qué cree usted, Lick, qué se podría plantear para solucionar, o al menos, no solucionar al 100, pero que, que disminuya esa cantidad de tráfico, invertir más en carreteras o simplemente ya no caemos? ¿Qué es lo que pasa? Sí, miren, yo ahí sí que les voy a dar mi humilde opinión, ¿verdad? A mí me gustaría a veces soñar en el tema de mi país, ¿verdad? O sea, a mí me gusta mi país, miro muchas cosas y me gustaría que las tuviera cuando miro a veces ejemplos de otros países, ¿verdad? Y en el tema de movilidad, eh, aquí dice Marco, dice transporte público de calidad, sí. Y digamos, yo una vez estaba leyendo sobre un estudio sobre las ciudades que tienen mejor movilidad y creo que nosotros no estamos muy alejados, pero a veces lo que hemos tenido también es un crecimiento algo desproporcional, ¿verdad? No se ha dado, hemos tenido tantos conflictos durante nuestra historia que no nos han dejado como que estar tranquilos como para poder planificar esas cosas, sino que es un vaivén de situaciones en las que se pierde a veces el objetivo, ¿verdad? Yo se lo resumo así. Pero yo a veces pienso que, por ejemplo, una de las cosas que se deberían de hacer bastante es el tema del transporte público. Yo sí, no es que crean Jimmy Morales, ¿verdad? Pero yo sí creo que hay que activar el tren. O sea, eso es un bien que todavía se tiene, ¿verdad? O sea, son líneas que todavía están y creo que se podrían mejorar, ¿verdad? Pero no, pues, no solo para hacerlas de 8 de la mañana a 6 de la tarde, no. O sea, para mí creo que es un tema de que, digamos, esas líneas deberían estar activas todo el día, todo el día. Y, digamos, si es posible, ¿verdad? O sea, desarrollar más unas otras zonas, ¿verdad? Con ustedes vamos a ver más adelante ustedes han escuchado sobre Pronacom. Los que han escuchado sobre Pronacom, levanten, pongan ahí la manita, no les voy a preguntar, pero para tener una idea de quienes han leído sobre Pronacom o tienen un leve conocimiento de qué es Pronacom. Ahí está, Josué Daniel dice que sí. Pronacom cuando lo vamos viendo y leyendo, se van a dar cuenta de todo el tema que toca, pero ellos hablan sobre sus nodos de desarrollo
en el tema del traslado de las personas, ¿verdad? La movilidad que se tiene en las carreteras, como ustedes bien lo dicen, ¿verdad? Pero miren, yo no quiero, por ejemplo, pensar, ah, sí vamos a tener carreteras, pero que tenga que pagar peaje cada vez que yo tenga que entrar, pues. Entonces, como usted dice, no tengo carro, pero igual tengo que pagar, ¿va? O sea, cada lugar al que voy son 15 quetzales, ¿verdad? O 20 quetzales. Entonces, para mí esa no es movilidad, o sea, al final me puede ser como que una opción, pero siempre me toca la bolsa, pues, y eso ya son cosas que nosotros, como tal, en nuestro sistema impositivo que tenemos, ¿verdad? Pagamos con los impuestos, ¿verdad? Entonces, creo que hay que tener también cuidado con eso, ¿verdad? O sea, las, las respuestas que nos pueden ir dando en el camino pueden ser muy interesantes, pero también hay que analizarlas detenidamente. Abel. Buena tarde. Bueno, yo lo que considero es de que nosotros como sociedad, o sea, deberíamos de exigir una política de Estado que sea de 20, 30 años, Ujú, porque realmente si las decisiones o las soluciones que el Estado o los gobiernos eh, deberían de ponerle mucho énfasis. Por ejemplo, viene un gobierno y pueda, va, de que diga sí, que activemos el tren o que hagamos tal cosa, pero el ujú, otro gobierno viene y no, que no lo hagamos y que no sé qué, entonces prácticamente se pierden las ideas. No es como que hicieran una política de Estado de solucionar problemas, como realmente no hay una política de esa índole, entonces nunca se va a solucionar los problemas. Además, haciendo una proyección acá 2000, ¿qué? 40, 50, van a haber más carros, van a haber más personas y va a haber, o sea, va a estar más complicado. Entonces, lo de, no sé, un tren subterráneo, un tren o ya vías del tren, ya ujú. sería realmente de que ya estuviera funcionando, pues, o sea, inclusive ya hasta mucho nos hemos tardado, o sea, para implementar todo eso, pues porque ir de cualquier municipio hacia zona 9 zona 10 son 2 horas, 2 horas y media de camino. Entonces, ya realmente la problemática ya está muy compleja. Sí, bastante complejo. Yo digo, no sé, a veces lo pienso y como usted bien lo menciona, no sé hasta qué punto vamos a llegar todos y vamos a decir, bueno, hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí. Eh, y sí, creo bastante en lo que Abel comentó ahorita, ¿verdad? En el tema de una política que no sea cada proselitista, podría decirse, cada 4 años, ¿verdad? Pero vean también, fíjense que nosotros hemos tenido, o sea, a veces uno dice, ¿por qué estamos así? ¿Por qué estamos como estamos? Y será que nunca se ha hecho nada bueno, ¿verdad? Pero fíjense que a veces sí se hace. Lo que pasa es que a veces no se tiene una buena continuidad, como usted bien lo mencionaba. Las ideas quedan y todo, pero digamos, a veces no se transmite completamente. Entonces, viene y dice, ah, bueno, vamos a terminar esto, ¿verdad? Pero le vamos a agregar esto, dicen, va, ¿no? Porque no creemos que sea así. O sea, siempre hay un tema de modificación y creo que es el que nos ha ido afectando. Sí, tal vez se puede decir así para resumirlo, porque a veces sí tenemos, como sociedad guatemalteca, sí tenemos muy buenas ideas, muy buenas intenciones y todo, pero a veces no doy yo en qué momento algunas cosas se pierden o se tergiversan completamente y ya no se logra lo bueno que podríamos tener, ¿verdad? Porque sí lo creo, ¿verdad? Creo que hay muchas cosas en el tema que se han planteado que sí son muy buenas. Para mí, otra cosa muy importante sería centralizar en un solo lugar todo lo que es el Estado, ¿verdad? Eh, y ya no dejarlo que por un lado, que por otro lado, también un montón el tema de nuestra ciudad capital. O sea, nunca se desarrolló una política para decir, bueno, solo vamos a estar acá y acá, ¿verdad? En esta zona, ¿no? Sería muy bueno para el tema de inversión, ¿verdad? Pero habría que tener mucho cuidado con el tema también de corrupción, ¿verdad? Se podría prestar. Pero para mí, en mi opinión, sí ya no debería estar, por ejemplo, que está en zona uno. Yo les cuento ahí, les abro parte de mí. Yo crecí
mucho tiempo en zona 6, ahí viví, en zona 6. Y si alguno vive por ahí cerca o ha pasado por ahí cerca y conoce la academia, o sea, ustedes se dan cuenta el terreno que tiene la academia de la Policía Nacional Civil, ¿va? Es un gran terreno, es enorme, es enorme. Y todavía están las mismas oficinas, todavía está, sí, hacen algunas modificaciones, pero no mucho. Entonces digo, ¿para qué se tiene una academia eso, de policía en la zona 6 cuando la podrían tener en otro municipio, darle la oportunidad a otra gente, ¿va? O sea, zonas, bueno, terrenos del Estado y en todo Guatemala, ¿verdad? Pero bien se podrían centralizar descentralizar las academias y poner, por ejemplo, que les digo yo, una eh, en el Progreso, ¿verdad? En un lugar del Progreso donde haya buena accesibilidad, haya buen lugar para ir a hacer todo lo que tienen que ir a estudiar los cadetes o principiantes de policía, ¿verdad? Y poner otra, por ejemplo, en Occidente, ¿verdad? Y ponerles niveles. Entonces ya se da esa oportunidad, se comienza a descentralizar eso que hemos tenido, como bien lo decía Oscar, ¿verdad? Que queremos hacer algo, solo podemos ir a la capital, ¿verdad? Entonces, ya, igual la infraestructura aquí está, o sea, yo miraba todos los buses que llegaban, por ejemplo, de los cadetes, ¿verdad? Venía un bus de Cobán, ¿verdad? Traía a todos los de Cobán y se parqueaba ahí. Y cuando entraban todos ustedes paraban hasta el tráfico porque todos se cruzaban, todos hacían de todo ahí. A la gran decían, ¿por qué no ponerla en otro lugar, ¿verdad? Realmente, ¿va? Descentralizar esa parte, ¿verdad? Pero ahí sí que nosotros podemos tener ideas y al final la voluntad a veces es de otras personas, ¿verdad? Pero siempre sigamos desarrollando eso. Eh, Qué bueno que ya están todos presentes. Ahora vamos con el tema de la clase, ¿verdad? Perdón, ahí todavía Marco dice otra situación dice que ayuda un poco a disminuir el tráfico es promover el teletrabajo. Sí, cabal estábamos comentando eso cuando se comenzaron a, a ingresar sus compañeros. Tal vez como Ministerio de Trabajo ponga unas mejores condiciones para que las empresas privadas puedan tener mejores herramientas de teletrabajo, ¿va? Creo que tal vez en esa parte sí se han quedado muy atrás las empresas, ¿verdad? De tener mejores iniciativas o no han salido otras empresas que puedan afinar esas herramientas que tienen las empresas para poder tener a sus empleados en teletrabajo. ¿No? Si yo tuviera que ir solo 3 días a mi trabajo y los otros 2 los puedo hacer de teletrabajo, o sea, cantar la vida, no gasto, eh, puedo tener una planificación dentro de mi casa y hacer las cosas que tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, eh, es un gana-gana, ¿verdad? Hacerlo así. Gana la empresa, pero también ganamos nosotros, ¿verdad? Y igual gana otra gente también, ¿verdad? Entonces, creo que sí. Creo que eso tal vez ahí nos quedamos un poco cortos nosotros con el tema de la pandemia, de poder afinar ese tema de teletrabajo, ¿verdad? Y a la larga siempre nosotros, yo creo que ahora, en el tema de servicios, hemos visto cómo es que se ha disparado el tema de, de envíos por cobro, ¿verdad? O sea, ustedes ahora necesitan enviar algo y rápido encuentran a una persona que lo envía, ¿verdad? En moto y que está ahí repartiendo, ¿verdad? O sea, ustedes compran algo en línea y ya se lo llevan a dejar a su casa. Interesante esa parte, la verdad, que me imagino que muchos de ustedes la han podido experimentar, ¿verdad? En su momento, si no es en el trabajo, en la casa, pero yo creo que sí se ha podido. Volviendo a lo que les estaba comentando, bueno, ¿cómo les fue con la lectura que les dejé para el día viernes? Miran que esta lectura estuvo muy buena, es muy buena, la verdad. Nos refresca y nos da una idea completamente de todo lo que nosotros tenemos que ir observando en el tema del desarrollo industrial, ¿verdad? Y como tal, para el tema que nosotros tenemos, para el tema del debate de la política industrial, ¿verdad? ¿Cómo debemos nosotros hacer esto? Así como lo estábamos realizando ahorita en la clase, ¿verdad? ¿Qué, qué cosas tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Hay una parte muy interesante en este documento que les di, ¿verdad? Donde comienza dar ciertos tips en cuanto a cómo es que se dio el inicio
del desarrollo industrial o la economía industrial, ¿verdad? Hay ciertas ahí observaciones que a veces hay que hacer en el tema de la economía industrial, la organización industrial, o como tal nuestra clase, ¿va? Que es el desarrollo industrial, pero van muy bien agarradas de la mano como para que no nos perdamos en estos temas, ¿verdad? Y que, pues, en el documento bien nos dan una muy buena relación de cómo es que empieza a darse, ¿verdad? Cómo es que se comienzan a dar estos estudios, ¿verdad? Ya en las clases anteriores hemos visto que esto está, el desarrollo industrial está directamente ligado al tema de mercados, al tema de la empresa, al tema de la microeconomía, ¿verdad? Y cómo es que nosotros tenemos que ser bastante observadores para estas cosas, ¿verdad? Lo que ustedes estaban hablando, del tema de la movilidad, ¿verdad? El tema del teletrabajo, el tema de las capacitaciones, todas esas son conjuntos que se recuerdan que les dije, van dentro del tema del desarrollo industrial, ¿verdad? En el tema de la movilidad, ¿verdad? Imagínense que nosotros tuviéramos trenes para podernos movilizar a toda hora. O sea, el trabajador, si tiene que hacer un par de horas extras, las va a hacer tranquilo, ¿verdad? Porque tiene esa ventaja de poder trasladarse de su trabajo a su casa, sin necesidad de incurrir en penas de que ya no tiene transporte, ¿verdad? Entonces, ¿y qué pasa con el tema del tren, ¿verdad? Con un buen transporte público de calidad, como lo mencionó su compañero, ¿verdad? Es de que no vamos a invertir tanto, ¿verdad? O sea, bien lo comentaba Alejandro, ¿verdad? En el que dicen, bueno, antes, y sí, yo creo que sigue siendo a veces una prioridad para todos, ¿verdad? El tema de tener un carro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con un carro ahora, ¿verdad? Con el tema de cómo es que se está comportando la economía a nivel global y cómo se está comportando la economía de nuestro país, ¿verdad? Nosotros tenemos el carro, ¿verdad? Son ejemplos que a veces tenemos que se ven pequeños, pero que nos ponen a qué pensar, ¿verdad? Cuando ustedes tienen el carro, o sea, el carro no camina solo, ¿verdad? Tenemos que pensar en el tema de la gasolina. ¿Y a cuánto estuvo la gasolina la semana pasada, verdad? No sé si todos tienen vehículo acá. A ver, una pregunta interesante ahí. ¿Quiénes tienen vehículo? Ante la mano. Ante la mano, ¿quién tiene vehículo? Tres, cuatro. Sí, ¿verdad? Y si no, pues ahí creo que, bueno, vehículo propio, y si no, pues que ahí sabemos que en la casa más de alguien tiene uno, nuestro papá, nuestro hermano. Entonces nos damos cuenta de ese gasto, ¿verdad? El tema de cuánto se va a consumir el vehículo, cuánto lleva, está bien, eso está bien, que lo presten está bien. ¿Cuánto va a consumir el vehículo en gasolina, el mantenimiento del vehículo? Entonces, esos son gastos que nosotros tenemos que ir contemplando y que si lo vamos viendo bien, ahorita en este tiempo se ha aumentado más. O sea, ustedes tal vez no han pensado en tener hijos, pero con un carro ya tienen un hijo, ¿verdad? O sea, tienen que, que pensar en todo para el carro, ¿va? Entonces, sí, exactamente, Alejandro. Ahí tenemos servicio, llantas. Miren, pues, ustedes hablamos sobre servicio, llantas, mantenimiento, eh, por ejemplo, el que le paga seguro, y algo bien curioso es, por ejemplo, cuando ustedes van a trabajar en su vehículo, ¿va? Tienen que pagar parqueo, ¿verdad? O sea, con la inseguridad que a veces que se tiene en algunos lugares, una, inseguridad, y otro es de que, por ejemplo, ya no se tiene espacio, ¿verdad? Ustedes quieren dejar su carro parqueado en algún lado, o llegan a las 4 de la mañana para dejar el carro ahí, o buscan un parqueo privado para poderlo tener, ¿verdad? Y está bastante caros. Ajá, o sea, hay sí hay lugares en los que se pone cepo, ¿verdad? Pero hay otros, yo me he dado cuenta que algunas personas, ¿verdad? Cuando me ha tocado que madrugar, o sea, madrugan para irse a parquear al lugar donde pueden dejar el carro y dormirse otro rato ahí, ¿verdad? Entonces, y otras, ¿verdad? Que tienen las posibilidades, ¿verdad? De poder hacerlo. Yo estuve preguntando con un compañero de trabajo y él pagaba 700 quetzales ustedes de parqueo para poderlo dejar ahí cerca donde él trabajaba y tenerlo seguro, ¿verdad? Resguardado. Entonces, imagínense, estamos hablando de un costo tras otro, ¿verdad? Pero esto ya va más de la mano con lo que nosotros vamos a ir ya desarrollando, ¿verdad? O sea, el tema de como les venía comentando,
del desarrollo, de la economía industrial, el desarrollo industrial o la organización industrial va hacia las empresas y los mercados que manejan, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos, cómo es que se han ido desarrollando esos mercados y cómo es que se han analizado los mercados para poder venir y tener eh, cierta teoría para poder apoyarlos, ¿verdad? En este sentido, como cuando de la clase de desarrollo industrial sería tener mercados que se puedan ir creciendo, ¿verdad? Que puedan ir manteniéndose para poder tener empleos, ¿verdad? Eh, tener mejores productos y servicios, ¿verdad? Y también en el tema de que se pueda desarrollar tecnológicamente. Entonces, hay esa primera parte, no sé si alguien me puede comentar algo de lo que leyó, ¿verdad? Yo sé que a todos mandaron sus resúmenes, ¿verdad? Pero en el tema de la iniciación de lo que es la economía industrial, la organización industrial y el análisis de los mercados, ¿qué me pueden aportar ustedes? En algunas empresas de parque. Tienen todavía bien fresco el tema del documento. Lick, algo que menciona la lectura es sobre el análisis de los aparatos industriales, le llaman así, que pues atiende el funcionamiento de la economía, el despliegue del capitalismo como sistema económico, y que pues eso incrementa la diversificación, la actividad industrial, que pues en el documento lo menciona que arranca desde la revolución industrial, ¿verdad? Exacto. Entonces, Ujú. dice que también pues el desarrollo industrial pues asigna funciones relevantes de la dinámica de acumulación de capital, la absorción del progreso tecnológico y la generación de innovaciones. Sí, así va muy bien. Gracias Alejandro ahí por, por los comentarios que dio sobre el documento. Y sí, esa es una parte medular en el tema de lo que es la economía industrial, de lo que fue analizando la economía industrial en sus principios, ¿verdad? Después va dándose más el tema de la organización industrial, ¿verdad? Porque va tocando esos temas, ¿verdad? ¿Cómo es que acumulan el capital? ¿Para qué acumulan el capital? ¿Cómo vienen y se van ellos enfocando? Porque ellos no vienen y solo dicen, bueno, vamos a poner una empresa como tal, ¿verdad? O sea, se desarrollan, ¿verdad? Y se recuerdan y cuando ustedes hicieron su lectura sobre el tema del telar, ¿verdad? ¿Cómo es que producían el hilo, ¿verdad? El hilo, las mantas y todo eso, cómo es que se fue incrementando esta producción con el tema tecnológico, ¿verdad? Y con el tema de cómo ellos venden y se comienzan a posicionar, ¿verdad? Entonces, esto comienza a tener el interés por parte de los economistas que comienzan a darle un lugar dentro de la economía, ¿verdad? A tratar de dar eh, un espacio y decir, bueno, como economía industrial vamos a entender, ¿verdad? Que es el estudio del comportamiento que tienen las empresas a partir del incremento del capital, ¿verdad? A partir de ellos ubicarse en un mercado como tal, ¿verdad? También, y hablamos de mercado porque pueden haber muchos productos, ¿verdad? Más adelante en el documento se menciona una parte bien interesante sobre el tema del mercado, ¿verdad? Cuando ya menciona cómo es que estos mercados al crecer tienen muchas empresas que se complementan. Dígame, Alejandro. Sí, Lick, solo fíjese que a mí me quedó una duda porque en el documento menciona sobre una legislación antitrust en los Ajá. Estados Unidos que Ujú. favorece pues a los análisis industriales. No sé Ujú. si usted me podría ampliar un poco más sobre eso del antitrust. Antitrust. Ajá. Sí, miren, bien, eso es bien importante porque, digamos, en el tema de Estados Unidos, cuando lo mencionan ahí, no solo menciona el antitrust, más adelante se dieron cuenta que estas leyes que viene a Estados Unidos y comienza a promulgar es con el tema de desarrollar el tema industrial
pero no para que quede a manos de ciertas personas, ¿verdad? Obviamente nosotros cuando comenzamos a ver ciertos puntos de la economía de Estados Unidos nos damos cuenta que sí existieron como tal monopolios y oligopolios, ¿verdad? Entonces todas estas medidas de leyes que se crearon, ¿verdad? Fueron para delimitar esas actividades que se tenían por parte de ciertas empresas, ¿verdad? Entonces, más adelante, no sé si ustedes se dan cuenta, pero menciona las antitrust y menciona 5 leyes más que se crearon para poder venir y podríamos decirles tener un terreno de juego para las empresas bastante parejo, ¿verdad? Y que no fuera absorbido por una empresa como tal, eh, el tema del desarrollo de ciertas actividades, ¿verdad? Y eso, qué bueno que lo menciona Alejandro, porque cuando se menciona, se recuerdan que yo les di un documento sobre el análisis del desarrollo industrial de Guatemala. Se mencionan esas medidas acá también en nuestro país, ¿verdad? En el tema de cuando se dieron, por ejemplo, el desarrollo de la cementera aquí en Guatemala, con la familia Novela, ¿verdad? Y comienza él Carlos Novela comienza a presionar para que se dieran ciertos gravámenes al, a la importación de cemento que- que, eh, de otros países, ¿verdad? Entonces, eso mismo que se hizo acá, lo reflejó en Estados Unidos, pero ellos ya fueron con leyes más específicas, ¿verdad? Y sí está esa, yo creo que lo tengo acá. Vamos a ver. Licenciado, disculpe, Sí. lo que menciona Alejandro es, bueno, como usted bien lo indicó, es una de varias leyes que se utilizó en Estados Unidos y Ujú, que un ejemplo de eso es como con el crecimiento de la Standard Oil Company, que era, digamos, el imperio de Rockefeller, se pudo distribuir dentro de 43 empresas precisamente por la influencia que tenía como monopolio, ¿verdad? ujú. Entonces, eso fue una situación que sucedió allá, que es muy conocida. Y como usted lo indica acá, lo que se podía ver, por qué se buscó realizar lo de la carretera, porque el monopolio lo tenían con el ferrocarril. Entonces, ellos decidían sobre la economía y obviamente, como estaba en manos de prácticamente de extranjeros con la United Fruit Company, pues ellos eran los que mandaban en ese aspecto. Sí, exactamente, ponían podríamos poner sus limitantes para las ciertas actividades que ellos querían hacer, ¿va? Pero van viendo cómo es que estos ejemplos, ¿verdad? Se repiten, o no se repiten, sino que son similares en el tema de las conductas que se van teniendo con las empresas, ¿verdad? O sea, y aquí es bien interesante eso, cuando ustedes lo mencionan, porque digamos también hay otro documento que los va a pasar después, ¿verdad? Donde se menciona también en el tema por ejemplo, en el tema de tela, en el tema de otros productos que se hicieron aquí en nuestro país, ¿verdad? Que necesitan, por ejemplo, a veces incentivos fiscales, ¿verdad? Para poder producirse, ¿verdad? Y que en su momento a veces se tuvo que hacer el tema de una protección económica, ¿verdad? A estos productos para que se pudieran desarrollar, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros, digamos, decimos, bueno, no solo en nuestro país se dio, sino que se dio en otros países, pero el tema medular acá, con el documento, es cómo se hacen los análisis de política industrial, ¿verdad? Y bien lo decía el tema bien lo dice el tema en el programa, es el debate sobre la política industrial, ¿verdad? ¿Qué nosotros podemos decir
o, o ahora ustedes que hicieron en la lectura, ¿qué ustedes me pueden decir a mí? Bueno, licenciado, nosotros creemos que para que nosotros tengamos una política industrial necesitamos desarrollar esto, ¿verdad? Creo que ustedes ahorita ya tienen bien fresca todos estos documentos y todas estas lecturas que les quería dar para proponerlo, ¿verdad? Porque ya se han dado cuenta de que obviamente tenemos que ser muy observadores en qué empresas se pueden desarrollar, ¿verdad? Qué mercado tenemos, qué demanda, con qué demanda contamos, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser nuestros productos fuertes, ¿verdad? ¿Con qué insumos contamos, ¿verdad? Para poder desarrollar nosotros industrias, ¿verdad? Y decir nosotros, bueno, entendemos que el tema como tal, de debate de política industrial en nuestro país, o sea, tiene ciertas, eh, históricamente ciertos complejos, ¿verdad? O sea, el tema, por ejemplo, de bebidas, ¿verdad? Bebidas alcohólicas y bebidas gaseosas, el tema de cemento también, ¿verdad? Eh, tenemos otras, ¿qué me pueden mencionar otra? La, El azúcar, Ajá, sí, y sí, el muy bien. banano, el café, El arroz, cardamomo, el El arroz, banano, ajá. Sí, hule. entonces, cardamomo. sí, esa es otra. La verdad, esa yo siento que es una industria que no se ha desarrollado mucho porque la verdad es que todo el producto como tal se va para afuera, ¿verdad? Strawberries. Eso está empezando. Pero bueno, ahora, digamos, independiente de cada uno de los productos que conocemos, ¿cuáles creerían que serían las condiciones que nosotros debemos crear, ¿verdad? Porque se han dado cuenta que con el tema del debate de la política industrial, ¿verdad? No solo es decir, bueno, vamos a incentivar estas empresas, también tenemos como emprendimientos, también tenemos, por ejemplo, el tema de poder reducir nuestra economía informal, ¿verdad? Para darles mejores condiciones de trabajo a las personas. Todo esto va amarrado y todo esto se tiene que tocar como tal, se tiene que debatir, ¿verdad? Entonces, yo ahorita estamos a buen tiempo para escuchar sus opiniones. Creo que la lectura ahorita ya me di cuenta que la analizaron muy bien y la tienen muy fresca en el tema de no solo el documento, sino que ya han venido ustedes conjugando cada uno de las lecturas que se han tenido para poder ir haciendo sus propuestas, ¿verdad? Y ya ahorita en la clase también me lo hicieron presente, ¿verdad? Abel mencionaba mucho, tenemos que tener una visión, ¿verdad? A 20 o 30 años, ¿verdad? Ustedes están también muy al tanto de lo que pasa en el país, entonces creo que las propuestas son muy buenas. Puedo creer que van a ser muy buenas, ¿verdad? ¿Cómo deberíamos de empezar nosotros este tema de debatir cómo vamos a empezar a desarrollarnos industrialmente? ¿O cómo nos vamos a organizar? Y pues yo creo que para un desarrollo industrial primero, pues habría que invertir, ¿verdad? En nuestros insumos, digamos, con lo que más disponemos, que puede ser el café, el azúcar, lo que habíamos mencionado. Creo que para poner fábricas, pues habría que analizar muy bien la calidad de mano de obra que se cuenta en el país. Pues porque digamos que no vamos a empezar a ensamblar carros si no tenemos ingenieros de automóviles, ¿verdad? Entonces sí habría que analizar bastante bien esa parte para comenzar a industrializarnos. Y pues también uno de los, pues yo he escuchado, ¿verdad? Que menciona mucho uno de los problemas que tiene la inversión en Guatemala es sobre la corrupción, que muchas empresas se van por eso, ¿verdad? Ujú. ¿Qué sector desarrollaría Alejandro? Licenciado, disculpe. ¿Sí? Fíjese que yo considero que agregando a lo que nos estaba mencionando Alejandro, deberíamos de también ubicarnos a cómo está nuestra industria internacionalmente. Porque, por ejemplo, nosotros no podemos competir en cantidad, por ejemplo, con el café,
porque países como Afganistán producen demasiado café. Entonces ahí nosotros tenemos que, como le hemos estado haciendo, luchar por calidad. Entonces saber también cómo es la manera de invertir en nuestra industria, ¿verdad? Y Ujú. saber de primero cómo estamos ubicados internacionalmente. Bien, gracias, Emilio. Perdón, Scarlett, te doy la palabra. Sí, licenciado, muy buenas tardes. Pues mi punto de vista, yo considero que uno de los grandes factores para que nuestro desarrollo industrial pueda crecer es poder urbanizar el país, porque eso es una de las causas que yo considero por la cual muchas personas tienen que emigrar a la ciudad capital, porque sabemos que en la ciudad hay un poco más de desarrollo, hay más acceso a servicios, hay mucha actividad productiva, algo que comparado con departamentos o ya sea municipios es un poco escaso. También gente migra porque por un alto nivel educativo. Lo veo en mi caso, yo soy de San Marcos y por razones educativas me vi a la necesidad de emigrar a la ciudad capital para poder ampliar mis conocimientos y poder tener una mejor preparación. Y yo sé que es una de las razones que muchas de las personas tienen para poder migrar y es un efecto también por lo cual en la ciudad hay mucha sobrepoblación y mucho tráfico, lo que mencionaban anteriormente. Entonces, yo considero que al momento de poder urbanizar municipios, comunidades, imaginémonos poder poner un centro comercial en una comunidad, ya va a haber más población, ya la gente va a poder comprar más terrenos, va a haber más empresas y entre mayor empresas va a haber más producción, va a haber más desarrollo industrial y en una proyección de 10 a 15 años el país va a tener un crecimiento alto debido a que hay producción no solamente en la ciudad capital o no solamente en cabeceras departamentales, sino en municipios también. Entonces considero que la urbanización es algo muy esencial. Gracias, Scarlett. Eh, Emilio, levantó la mano. Sí, disculpe, licenciado, con respecto a lo que dice la compañera Scarlett, eh, también deberíamos de tomar en cuenta y recordar algunos aspectos de la historia a nivel mundial. Recordemos que, por ejemplo, la centralización trae algunos aspectos positivos, como Ujú, por ejemplo lo que sucedió en Nigeria. A la hora de que ujú, los ingleses se fueron, porque ellos fueron colonia de los ingleses, ellos podían explotar eh, la industria del calzado, porque ellos tenían una industria del calzado ya formada de cuero. Sin ujú. embargo, ellos a la hora de independizarse dejaron toda su industria dispergada por todo el país, por lo que ya no fue beneficiosa. Entonces, uno de los aspectos importantes de la industrialización es que debe estar todo cerca, debe estar centralizada. Tal vez no en un mismo punto como aquí en la capital, pero Ajá. sí en una región, por ejemplo, entre capital y Escuintla, tener Sí, regiones. Entonces no podríamos dispergar toda nuestra industria por cualquier parte del país, sino tendría que ser de una manera inteligente. muy bien. La verdad que ustedes han, sí, me agrada esa parte que han comenzado ya en la que se han comenzado a pronunciar, ¿verdad? Porque la verdad es que los documentos les han dado les han refrescado sus ideas y la verdad es que ustedes también están muy bien conscientes de todo lo que hemos estado desarrollando. Emilio mencionaba, yo le voy a dar el tiempo a Abel, eh, sobre la calidad, hablaba también sobre el tema de la distancia y vean, nosotros tenemos tal vez ahora no se ve tanto, ¿verdad? Pero hemos tenido zonas en las cuales hemos tratado de ubicar, por ejemplo, nuestra industria. Por ejemplo, el tema donde está nuestra universidad, ¿verdad? Por todo el tema del sector del Atanasio y la Petapa, ahí nosotros hemos ubicado bastantes industrias y hemos ubicado otras también en el tema de Escuintla, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces eh, siento que no hemos tenido como que ese, esa parte de conocer cuántas industrias hay, ¿verdad? Y cómo es que se van desarrollando. A veces es como, son empresas como que muy calladas en el tema de qué es lo que hacen, ¿verdad? Pero sí, Emilio, es cierto. Y hay una parte cabal porque yo les mencioné con Pronacom, que ellos vienen y tocan el tema de decir, bueno,
¿dónde queremos colocar nosotros nuestras industrias? Tenemos que ser inteligentes en dónde las vamos a colocar para no incurrir en eso que habla usted, ¿verdad? En el tema de costos, que bien lo mencionaba también el documento, casi al final, ¿verdad? En el de tener, ustedes encontraron la palabra que decía clusters y distritos industriales, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Que son enfocados directamente para ese tipo de sectores. Sí, a ver. Sí, otro de los puntos también que se tiene que tomar en cuenta es, por ejemplo, yo trabajé en una industria de refrescos, la cuestión que era peruana, pero Ajá. prácticamente sí se necesita mucha educación, como por ejemplo ingenieros, personas técnicas y personas pues que sepan manejar determinadas máquinas industriales. Entonces también se necesita mucho el punto educativo porque se puede invertir en determinada industria, pero no se tiene el capital humano pues para sacarla avante, va, definitivamente. Los países asiáticos, no recuerdo si fue Hong Kong, Taiwán o uno de ellos, que le preguntaban a la ministra cómo realmente lograron ellos surgir durante, ¿qué? 20, 30 años, porque tipo en los años 60, 50 no estaban como realmente están en la actualidad. Entonces ella comentaba de que uno de los fundamentos era tener mucha educación. Lo que ellos hacían era que mandaban a personas a capacitarse, por ejemplo, no sé, un ingeniero mecatrónico a Estados Unidos, Alemania, después lo regresaban para que él pusiera en práctica todo ese cúmulo de conocimiento que iba a adquirir a esos países desarrollados. Pero el punto acá es de que si hay personas con ese intelecto, con esa capacidad, los países desarrollados se los llevan para que pues trabajen allá, ¿va? No sería algo complejo también, ¿va? Sino que sería de venir a aportar todo ese conocimiento para países como el nuestro, ¿va? Y pues lograr salir adelante. Sí, gracias, Abel. Fíjense que Abel menciona algo bien interesante, pero digamos algo que también nosotros tenemos que analizar en una línea de tiempo, porque eso fue podríamos decirlo de esta manera o con esta palabra, un hit que tuvieron los tigres asiáticos al tema en el momento que se desarrollaron, ¿verdad? Y como tal, ellos vieron el momento en el que tenían que invertir en educación, tenían que invertir, por ejemplo, en sus comunicaciones y hicieron otras inversiones y por eso fue el crecimiento que se dio con ellos, ¿verdad? Fue un caso completamente, bueno, es un caso completamente de estudio que nosotros como economistas siempre vamos a tener en literatura. Pero creo que ahora, con el tema que hablamos sobre el tema de debate de política industrial, tenemos que tener también en cuenta que, bien lo mencioné al documento, que nosotros en economía industrial o desarrollo industrial lo que analizamos son empresas y el tema de empresas a veces va a tener una dinámica completamente diferente. Ahorita que vi a la compañía Jacqueline, me recuerdo ese tema que usted mencionó, el tema de que cuando se capacitan a las personas y tienen los estudios y tienen la capacidad y tienen toda la técnica, ¿qué pasa? O sea, esos profesionales vienen y como nosotros bien nos decimos ahorita, quieren tener una mejor calidad de vida. Entonces, viene la empresa, ¿verdad? Lo puede tener aquí en nuestro país y comienzan a desarrollar la empresa y todo, ¿verdad? Si los costos de la empresa no, o los objetivos de la empresa no se desarrollan como tal, la empresa va a cambiar completamente, ¿verdad? Y puede decir, bueno, mi capital humano que creé acá, ¿verdad? Los técnicos y todo eso, yo me los puedo llevar a otro país. Entonces, la empresa comenzó a tener una dinámica ahora, o sea, después de la revolución tecnológica que hemos tenido, es que ahora las empresas se pueden asentar en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y desarrollar eh, actividades tomando en cuenta la disminución de costos, ¿verdad? Eh, yo me recuerdo que hablaba con un compañero economista, ¿verdad? Y él estaba hablando que él, por ejemplo, para un proyecto que él tenía, necesitaba una ingeniera en sistemas, ¿verdad? Pero que tenía que desarrollar cierto lenguaje
eh, específicamente para una aplicación que él quería. Y aquí buscó en Guatemala y no encontró. Entonces vino y publicó, ¿verdad? Los requisitos que él necesitaba y una ingeniera de la India le respondió, ¿verdad? Entonces, todo el proceso que él necesitaba lo podían hacer vía en línea, ¿verdad? O sea, la ingeniera trabajaba desde su casa. Y me dice algo que fue sorprendente para él, es de que, por ejemplo, dentro de lo presupuesto que él tenía para pagarle a la ingeniera, ¿verdad? O sea, estamos hablando de ingenieros de todo el mundo, ¿verdad? O sea, ella no cobró ni la mitad de lo que se tenía contemplado en el presupuesto, ¿verdad? ¿A qué voy con esto? Es que, por ejemplo, en otros lugares también nosotros con el tema ahora de educación vamos a tener bastante competencia, ¿verdad? La India desarrolla gente muy capacitada, o sea, se desarrolla bastante, eh, vienen y tienen muy buenos estudios, entonces eso ya es una competencia también para nosotros, ¿verdad? Y tenemos que a analizar, por ejemplo, en ese sentido también cómo es que están las empresas también cambiando en ese tema, ¿verdad, Emilio? Pero, Lick, pero ahí consideraría que ahí sería falta de las instituciones que están en el post de la enseñanza, ¿no? Porque nosotros sí tenemos instituciones y solo sería de analizar entonces porque han fallado. Por ejemplo, en lo técnico tenemos al INTECAP y Ah, sí, deberíamos de analizar entonces por qué nuestro capital humano no es suficiente o no se da abasto en cuestiones de lo técnico para suplir a la industria, ¿va? sí, O pues, en yo el sí, caso de las universidades, ¿por qué no se llegó a ese nivel, verdad? sí. Yo creería, estoy ahí con unas palabras que dijo Emilio, ahorita lo va a dar el tiempo, Oscar, en el momento que dijo, bueno, eh, bien importantes, ¿verdad? Cuando hablamos sobre nuestro país. Una sería lo que usted mencionó, calidad. Otra sería ver en qué podemos hacer. Cuando usted mencionó, por ejemplo, el tema del café, vamos a desarrollar café, pero hay otro país que desarrolla 5 veces más de la producción que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero ¿qué podemos darle nosotros de calidad a ese producto, ¿verdad? O lo podemos, o podemos comenzar a consumir más acá, ¿verdad? Y como usted bien lo mencionó ahorita, ¿verdad? Sería base, ¿verdad? Para un tema de debate de política industrial es hacia qué específicamente qué específicamente de técnicos queremos tener, ¿verdad? ¿Qué tipo de intelectuales queremos tener que se desarrollen en qué, ¿verdad? Ahorita lo va a dar tiempo, Oscar. Hay un algo bien importante ahorita que me recordé, que es un documento que les va a pasar, es sobre el caso del azúcar cubana. Es un documento que les va a dar bien interesante porque habla sobre todo el tema del desarrollo de la industria del azúcar en Cuba y cómo es que ellos eran, o sea, Cuba, ¿verdad? O sea, ese pedacito de Cuba, o sea, era uno de los productores mundiales más grandes, ¿verdad? Esa isla. Pero ellos tenían muy buenas técnicas de producción, tenían muy buenos estudios, entonces yo creo que a esa parte vamos, ¿verdad? A analizar, de que tengamos en cuenta qué podemos desarrollarnos, en qué podemos desarrollarnos mejor. Sí, Oscar. Sí, licenciado, con respecto a lo que indicó el compañero Emilio, una forma de verlo sencillo para nosotros es casi todas las carreras que imparte la mayoría de universidades, especialmente la San Carlos, que es donde estamos, son muy generales. Aquí, por ejemplo, estamos estudiando economía, pero no es algo orientado a algo específico. Las ingenierías, a pesar de que hay diversidad, siguen siendo muy generales. Entonces puede ser que en el caso de la ingeniera de la India, ella tuviera una ingeniería en sistemas muy especializada y que por eso para ella era mucho más fácil, a diferencia de la ingeniería en sistemas de acá, que no había obtenido una especialización. Sí, y aún con la especialización cobró menos de la, cobró muchísimo menos de la que estaba especializada. Ahí se tiene mucha demanda de profesionales, ¿verdad? Ah, casi que por nada hacen los trabajos. Costos de vida también, sí, exactamente.
Entonces, gracias ahí por sus aportes. La verdad estoy muy bien contento ahí porque yo creo que las lecturas les han servido bastante, han refrescado muy bien. Y les agradezco a ustedes por sus aportes, ¿verdad? Porque la verdad es que nos ayudan a todos a poder tener una mejor panorámica y ampliar nuestros puntos de vista, ¿verdad? Entonces les agradezco a todos. Nos vemos el día miércoles, perdonen que los corte así un poquito rápido, pero para darles tiempo de que se pasen a la otra clase también. Y tengan unos 2 minutos ahí de poder tomar agua y pararse. ¿Oyeron? Gracias, jóvenes, que tengan una buena noche. Feliz noche, Gracias. Licky. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Gracias.